¿Cómo se llama usted? ¿Ailana? Entré a la computadora de mi novio, Giveon, dice. Ah, Gideon, ya. Sí, sí, sí. Ya, te estoy haciendo anfitrión. ¿Ya te sale? Sí, ya te sale. ¿Puedes grabar? Sí, doctora, ya está grabando. Belleza. Bien. Entonces, como les iba explicando en la parte de las diapositivas que ya les he pasado al WhatsApp, estamos viendo conceptos. Primero vamos a ir viendo los conceptos de cada una de las de los mnemotécnicos, de las palabras específicas de lo que vendría a ser pediatría. ¿Sí? Entonces hablamos la anterior clase y hablamos sobre los periodos y las etapas por las que pasa el niño. El periodo perinatal es antes del nacimiento, ¿sí? Y comprende desde las 28 semanas de gestación hasta los primeros 7 primeros días de vida. A eso se lo considera un periodo perinatal. Luego viene el periodo neonatal, que abarca lo que es desde el nacimiento, ¿no? Recién nacido, hasta los 28 primeros días de vida. Una vez pasados los 28 primeros días de vida, nosotros tenemos el periodo neonatal precoz, ¿sí? Dentro de esos 28 primeros días de vida, mejor dicho, ya que comprende desde el nacimiento hasta los 7 primeros días de vida. Luego tenemos el periodo neonatal tardío, que comprende desde los 7 primeros días de vida hasta los 28. Esta es una subclasificación del periodo neonatal, ¿sí? Entonces, recalcando, el periodo perinatal es antes del nacimiento, que vendría a ser desde las 28 semanas de gestación hasta los 7 primeros días de vida. Y el periodo neonatal es desde los 0 días de vida hasta los 28 días de vida. Y este a su vez se subdivide en periodo neonatal precoz y periodo neonatal tardío. ¿Sí? Generalmente las características morfológicas y biológicas del niño que lo van a ir diferenciando del adulto son las etapas del crecimiento y la evolución morfológica. ¿Sí? Gracias. Entonces vamos a ir viendo que las características morfológicas en relación a lo que vendría a ser el crecimiento, que es una característica muy importante del niño, que se caracteriza generalmente por el avanzar de las células, una evolución morfológica, donde el niño no es lo que generalmente todo el mundo piensa, no una miniatura del adulto. Por ejemplo, el recién nacido tiene el cráneo excesivamente grande con respecto a relación del cuerpo, porque no se olviden que el crecimiento es de manera cefalocaudal, ¿no es cierto? Incluso desde que estamos en el vientre materno. Ahora es importante también tomar en cuenta que en pediatría y en neonatología varían mucho lo que son las fórmulas, varían mucho lo que son las las formas de ir creciendo con los niños, entonces por lo cual es importante que vayamos viendo esta etapa una por una. Ahora, en relación, la siguiente, en relación a lo que es la nutrición y el metabolismo, tiene una gran importancia en el niño y es diferente a la del adulto. Por ejemplo, un bebé no puede ingerir una carne entera, aunque sea triturada, porque su organismo no admite tanta cantidad de proteína. Durante los primeros meses, su alimento debe ser exclusivamente leche, ¿sí? Por lo cual es importante que desde los 0 hasta los 6 meses sea netamente la leche materna la primera comida o la primera alimentación del niño, ¿sí? Una vez empezando los 6 meses en adelante, empieza el periodo de ablactación. ¿Qué es el periodo de ablactación? Es cuando nosotros vamos administrando lo que es los alimentos, los primeros alimentos al niño, y para ello también vamos a ver un tema que se llama cabalmente ablactación, donde vamos a hablar cuáles son los primeros alimentos que se van a incorporar de a poco, ¿sí? Lo importante es que la lactancia materna sea exclusiva hasta los 6 meses y ya en adelante hasta que la madre y el niño lo deseen, ¿no? No tenemos una edad específica para nosotros decir, sí, dele leche hasta los 7, hasta los 8, hasta los 9, ¿no? La lactancia materna debe ser exclusiva hasta los 6 y posteriormente hasta que la madre y el niño sí o sí decidan dejar la lactancia materna, ¿sí?
Ahora, algo interesante dentro de la nutrición y el metabolismo es que nosotros con la lactancia materna estamos dando la primera vacuna con relación al calostro. El calostro es un líquido amarillo, ¿no? Es el primer elemento que la madre le va a dar al bebé desde el inicio del nacimiento, donde tiene una carga inmunológica importante, ¿no? Entonces, es de vital importancia explicarle a la madre que este primer elemento de color amarillento, ¿no? No es un líquido purulento, ¿no? Más bien es algo muy importante que le va a ayudar a subir el sistema inmunológico del niño y además explicarle también que el amamantamiento es una forma de tener el primer contacto con el niño y que va a ayudar a fortalecer el vínculo madre-niño. La siguiente. Ahora, la siguiente, por favor. Generalmente, la anterior, donde tenemos solidaridad funcional. Todos los órganos y sistemas del niño forman una unidad, de tal manera que una enfermedad de un órgano o aparato puede afectar a otros, ¿no es cierto? Por ejemplo, un niño con otitis puede representar dentro de las características clínicas los vómitos, el dolor abdominal, el aparato digestivo, ¿no? Incluso las infecciones urinarias también se van a desencadenar con vómitos o con dolores de tipo gástrico, ¿ya? La siguiente. Ahora, las características médicas del niño que lo diferencian del adulto, ¿sí? Generalmente, las peculiaridades en reacciones clínicas, la infección de un niño tiende a diseminarse con rapidez y con sintomatología típica. Un niño que aparentemente tiene una otitis puede tener cualquier otra infección. Es algo bien importante tomar en cuenta que en los niños, si bien un virus o una bacteria puede llegar a diseminarse rápidamente, las características clínicas van a ser un poco diferentes. Por eso es que tenemos unos algoritmos que nos ayudan a llegar a un diagnóstico más certero. La siguiente, por favor. Entonces, usualmente dentro de toda la terapéutica, lo que nosotros usamos es la dosis kilo-peso, ¿sí? Donde ustedes al principio probablemente se vayan a ver un poco preocupados tal vez al no saber la dosificación. Pero es importante que nosotros aprendamos cuánto es la dosificación de los elementos básicos a usar en la consulta externa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los antibióticos más usados, la amoxicilina, ¿no? La cefixima, la penicilina y también los AINES y algunos otros antiinflamatorios. El uso también de los antipiréticos es importante, con el caso del paracetamol y el ibuprofeno, ¿no? Generalmente la dosificación de los medicamentos en niños suele ser en miligramos kilogramo de peso día o también dosis, o se puede usar también metro cuadrado de superficie corporal. Es importante que esta dosificación sea bien realizada y para esto es importante saber de que existen diferentes formas de poder sacar este tipo de dosificación, pero es importante también que ustedes conozcan las concentraciones del medicamento. Para saber dar un medicamento en pediatría se debe saber tres cosas. Uno, en qué concentración viene el medicamento, ¿sí? En cuántos ml y cuánto es la dosis kilo-peso. Entonces eso me va a ayudar a mí a saber exactamente cuánto le tengo que dar de medicación a un niño. Y es por eso que existe la asistencia científica, que obviamente a la hora de nosotros administrar cualquier tipo de medicación, sí tenemos que tener un consentimiento informado en el caso de aquellos pacientes que están internados en terapia intensiva o que están internados en piso de pediatría, ¿no? Y algunos medicamentos que se tienen que pedir consentimiento informado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los barbitúricos, en el caso de usar sedantes, es necesario que los padres firmen un consentimiento informado. La siguiente, por favor. Ahora, ustedes se van a ir dando cuenta que a medida que nosotros vayamos viendo no solamente esta materia y ustedes vayan avanzando en relación a las otras que van a ir viendo en los semestres que tienen, es la influencia de la demografía. Ustedes saben que en diferentes áreas geográficas
existen patologías específicas, ¿sí? Entonces, uno de los mayores logros que ha conseguido la pediatría es reducir la mortalidad infantil, que va unida a la pobreza, a la ignorancia y normalmente a los logros de la industrialización. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, nosotros como primeras alternativas en el Sistema Nacional de Salud Boliviano tenemos el PAI, el Programa Ampliado de Inmunización, que nos ayuda a saber cuáles son las vacunas que tenemos que darle a nuestro niño, en qué momento hay que darles estas vacunas, ¿no? Y es importante también que nosotros aprendamos a enseñar, ¿sí? Y para aprender a enseñar tenemos que instruirnos y leer demasiado. Es por eso que el próximo tema que nosotros vamos a tener es el programa ampliado de inmunización, es lo que vendría a ser las vacunas que nosotros tenemos al alcance a nivel Bolivia. Entiendo que la mayoría de ustedes son del Brasil, entonces también he adaptado un poco este programa ampliado de inmunizaciones en Bolivia a los programas que ustedes usan allá en Brasil. Siguiente. Entonces, la influencia del ambiente. El niño es muy sensible al ambiente y cuanto más pequeño es más receptivo en el entorno que tiene. ¿Qué es importante? Por ejemplo, un niño a partir de los 5 años va a empezar a tomar un poco de conciencia sobre el medio y el entorno donde vive, ¿sí? Sabe que tiene algún tipo de algún tipo de problemas carenciales en relación a la higiene. De hecho, la higiene debería ser el primer hábito que nosotros enseñamos a los niños, pero lastimosamente por falta de recursos y por falta de educación no lo hacemos, ¿sí? Es decir, la importancia de los problemas de salud y la profilaxis. Aquí está donde existe la promoción de la salud, ¿no? Lo que es la vacunación, los screenings, lo que es el seguimiento o profilaxis que se hacen desde el momento del nacimiento. Entonces, es importante que nosotros desde el nacimiento empecemos a ver que el niño debe tener controles pediátricos una vez al mes hasta que cumpla el año. Eso es de forma normal, ¿sí? Un niño sano tendría que ir al pediatra una vez al mes para que podamos ir viendo cuánto ha crecido, cuánto va avanzando en el peso, que también vamos a ir viendo cuánto es lo normal que vaya creciendo, cuánto es lo normal que tiene que pesar a medida que vaya creciendo. Ahora, la situación y tendencia de la salud mundial, generalmente los niños son el futuro. Nosotros como padres, tal vez varios de ustedes también sean padres, es importante que aprendamos a ver a nuestros hijos como si fuera un espejo, ¿sí? Lo que nuestros hijos son es lo que nosotros somos, ¿sí? Es nuestro reflejo. Es por ende que es importante siempre tratar de abarcar todo esto en relación a lo que vendría a ser las neurociencias, ¿sí? Que eso es otro tema también que vamos a ir viendo. Los enemigos persistentes de la salud, ¿cuáles van a ser? La pobreza, la desigualdad, la guerra, los disturbios civiles, el VIH-Sida, ¿sí? Prácticamente es una no inversión a la salud pública que nosotros día a día vamos viendo y bueno, aparentemente con esto de la pandemia ya todo el mundo se dio cuenta de que no se maneja bien el sistema de salud, no solamente aquí en Bolivia, sino también en otros países, ¿sí? La mortalidad prenatal y neonatal. Cada año mueren 4 millones de recién nacidos antes de alcanzar las 4 semanas de vida. ¿Eso qué significa? Que mueren en un periodo neonatal, ¿sí? ¿Cuáles serán esas enfermedades importantes del periodo neonatal? Generalmente cuando las madres están en etapa de gestación, hay patologías que se disparan, ¿sí? Patologías que pueden ir realizando en el transcurso del embarazo, que no lo hacen por falta de recursos o por ignorancia. Y generalmente estas madres empiezan a tener lo que es hipertensión arterial, empiezan a tener problemas de salud, empiezan a tener dificultad para poder realizar muchas cosas. ¿Me escuchan, muchachos?
Ahora Sí, sí, doctor. doctora. No sé qué pasa con mi audio y no sé qué pasa con el... Está haciendo un viento horrible por aquí. Bueno, entonces como les comentaba, estas patologías son más de todo de tipo preconcepcional, ¿sí? Ahora, en la etapa de la preconcepción, a veces las madres al no tener un buen control prenatal, nosotros como médicos no podemos estar haciéndole un seguimiento constante si no tenemos el apoyo obviamente del sistema de salud y de las madres que vayan a hacer un control prenatal. Lo normal sería que hagan de 4 a más controles prenatales y se hagan laboratorios como ser grupo sanguíneo, ¿sí? Para ver que sea la mamá O positivo, si no tiene algún problema de grupo de factor, por el caso de la incompatibilidad y la eritroblastosis fetal, ¿sí? Ahora, es importante también que tengan serologías, lo que vendría a ser toxoplasmosis, Chagas, citomegalovirus, obviamente VIH, ¿no? Que se hacen este tipo de pruebas en los 3 trimestres del embarazo y fuera de estas patologías preconcepcionales tendrían que venir a tener pruebas de tipo de bienestar fetal, ¿no? Ver si no tienen malformaciones a nivel cardíaco o otro tipo de malformaciones, ¿no? Y evitar lo que son los factores de riesgo maternos, las infecciones de tracto urinario, ¿sí? La bolsa rota mayor a 18 horas, la fiebre materna, la coriomionitis, las infecciones de tracto urinario recurrente, que son factores de riesgo para que los niños puedan presentar una neumonía cognatal, ¿no? Que está dentro de esas semanas, esas 4 semanas de vida, una neumonía cognatal o una prematurez, y obviamente la prematurez va a incluir muchas patologías, como la más importante que es la enfermedad de membrana hialina, o lo contrario, y tener estos pacientes post-término con un síndrome de aspiración de líquido meconial, que también son patologías que pueden llevarnos al desenlace del óbito. Entonces, son importante conocer estas patologías para poderlas evitar. El 98% de estas patologías o de estas defunciones ocurren en los países en desarrollo, en vías de desarrollo. Siguiente. En la actualidad, las muertes neonatales representan alrededor del 40% de todas las defunciones de niños menores de 5 años en el mundo entero y más de la mitad de la mortalidad del lactante. No incluyen las muertes prenatales, cifradas en 3.3 millones por año. Entonces, si se dan cuenta, la cifra es bastante importante y es grande. ¿Sí? Siguiente. Ahora, menos del 2% de las muertes de recién nacidos se producen en países de ingresos elevados. Cada año, más de 1 millón de niños que sobreviven tras sufrir una asfixia durante el parto puede presentar patologías como ser la parálisis cerebral infantil, ¿sí? Dificultad al aprendizaje o algún otro tipo de discapacidad. Es importante que nosotros, como médicos, aprendamos a darnos cuenta cuando un niño presenta una asfixia perinatal. Ustedes van a aprender a ver, a clasificar lo que vendría a ser el ABGAR, ¿sí? El test de ABGAR, de Virginia Apgar, una anestesióloga, que nos ayuda a ver 5 puntos específicos, ¿sí? Generalmente el ABGAR, lo normal tendría que ser 8 o 9, ¿sí? Pero a veces, al no saber este tipo de clasificación, no se puede determinar si el niño ha presentado una asfixia perinatal o una depresión perinatal. Mientras más bajo sea el ABGAR, estamos hablando de una asfixia perinatal. Y cuando el ABGAR está en un score intermedio, estamos hablando de una depresión perinatal. Ambas, tanto la asfixia perinatal como la depresión perinatal, se va a subclasificar en leve, moderado y severo. Y tiene ciertos parámetros laboratoriales donde tenemos que ir identificando cuáles van a ser las posibles complicaciones. Y el manejo también es diferente, ¿sí? Porque justamente el desenlace vendría a ser la parálisis cerebral y las dificultades a nivel del aprendizaje. Siguiente. Entonces, en las intervenciones básicas para mejorar la supervivencia infantil, generalmente tendría que existir el cuidado de los recién nacidos y de sus madres durante el parto y el puerperio, ¿sí? La alimentación del lactante tendría que ser leche materna exclusiva hasta los 6 meses, los alimentos complementarios a partir del mes número 6 y continuar con la lactancia materna durante 2 años más. Eso es lo que generalmente nos han enseñado, pero a veces
se va a prolongar, como les digo, dependiendo de las características de la madre y del niño. Obviamente, para todo esto necesitamos, como les decía, las vacunas esenciales contra las enfermedades más comunes, ¿sí? La lucha contra la diarrea, un mejor manejo de los casos de diarrea, incluida la administración terapéutica de suplementos de zinc y antibióticos para la disentería, ¿ya? Ahí acaba generalmente parte de la presentación con PowerPoint, pero les voy compartiendo otro tipo de elementos, ¿sí? Es importante de que ustedes aprendan a darse cuenta de que hay varias patologías que van a ir observando a medida que vayamos avanzando, como es el caso de la neumonía y la sepsis. En este semestre vamos a dividir un poquito parte de las patologías de pediatría con las patologías de neonatología. De inicio, obviamente, como el niño nace, ¿no es cierto? Eh, Desde el día 0 hasta los 28 días, vamos a ir viendo primero esas patologías. Vamos a ir viendo lo que vendría a ser las vacunas, que es la siguiente clase. Luego vamos a ir viendo lo que es la lactación y la puericultura. En la lactación y en la puericultura vamos a ir viendo cuáles son los cuidados que se deben de realizar con el recién nacido y posteriormente vamos a ver crecimiento y desarrollo. ¿Ya? El tema de crecimiento y desarrollo, vamos a pasar un link que les va a permitir poder entender un poquito más fácilmente cómo un niño va creciendo, para que ustedes también tomen esos parámetros. Ahora, otro parámetro importante para saber sobre el crecimiento y desarrollo es tomar como primera herramienta el cartón de vacunas. ¿Sí? En todos los países existe un carnet de vacunas, un cartón de vacunas o un libro de vacunas donde se va registrando mes a mes la aplicación ya sea de la vacuna o la administración de algún suplemento, como es el caso del hierro o el zinc o la vitamina A o la desparasitación si es que le correspondería al niño. ¿Sí? Es importante que nosotros vayamos viendo todo esto desde un punto de vista un poco más grande y especificándolo tema con tema. Ya, esta primera clase, más que todo, es para que ustedes vayan viendo que nosotros tenemos muchas alternativas para poder explicar a una mamá que si un niño puede estar mal, puede estar bien, ¿no? Y vamos a ir simplificándolo de modo de que ustedes puedan entenderlo y sea sencillo también de explicar a los papás, ¿no? Porque no se olviden que la parte de pediatría tiene mucho que ver con la explicación a los papás o a los apoderados, porque en realidad el niño tiene muchos derechos, ¿sí? El primer derecho es derecho a la vida y obviamente el más importante es el derecho a la salud. Entonces, para ello es que ahora ya no podemos nosotros dejar a un niño sin el derecho a la salud, o sea, otorgar una alta solicitada, ¿no? Por lo mismo es que ahora en varios hospitales públicos, si un padre solicita la alta solicitada, perdón, solicita su alta, tendría que venir trabajo social, la defensoría de la niñez, entonces hacen un proceso y prácticamente no se le da la alta solicitada. Es por lo mismo que es importante tener una buena empatía con los padres del niño o con los tutores. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Doctora, yo tengo una consulta. Dijo asfixia, menos de la mitad del test de Apgar. ¿Y la otra cuál era? La depresión perinatal, primero empecemos por la asfixia. La asfixia perinatal nos habla de un Apgar menor a 3, un Apgar bajo, ¿sí? Si tenemos un Apgar de 4, estaríamos hablando de una depresión perinatal, pero esos son dos temas diferentes, el tema de la asfixia perinatal y el tema de la depresión perinatal. Esto es para que lo vayan viendo a grandes rasgos. Doutora, eu não entendi bem esse teste de água. Como é, Etio? Me escute, doutora?
Hola. Doutora, No te escucho. doutora, Sí, me sí, te escucha? escucho. Te escucho, te Eu, escucho. No, eu no falei te que eu não entendí. entendi muito bem esse teste de Apgar. Como se hace? Eu não entendi bem. ¿Me puedes escribir? No entiendo. Lo que te estoy entendiendo es qué es el Apgar. Eu não entendi bem como se hace esse teste de Apgar. Me escuchas? Escreve no chat, José. Escreve para mim aí, pode alguém escrever para mim? Eu não entendi bem esse teste de Apgar daí. Como se hace? Doctora, ¿Me escuchan? ahora sí, ¿Me escucha? sí, Sim, doutora. ahora sí. Ya, bueno, entonces como les decía, el test de Apgar es un score que va a valorar la vitalidad del recién nacido. Ya, tiene 5 parámetros. Generalmente está la actividad cardíaca, la respiración, los reflejos, el tono muscular, el tono de la piel, ¿sí? ¿Me escucha, no? Sim, doutora. Ya. Doctora. Y dentro de estos 5 parámetros, nosotros tenemos una puntuación, ¿ya? La puntuación de 0, la puntuación de 1 y la puntuación de 2. Cuando tenemos puntuación de 0, significa que el niño no va a respirar, no va a tener frecuencia cardíaca, no va a responder a estímulos, ¿no? Lo que vendría a ser los reflejos, tiene un tono muscular disminuido o flácido y la coloración de la piel es de un tono azulado. A medida que el niño va mejorando, su puntuación de 1 es cuando la frecuencia cardíaca tiene menos de 100, ¿sí? Tiene una respiración irregular. Los reflejos presentan muecas o llantos sin fuerza y el tono muscular va a presentar algunos movimientos y la coloración de la piel tiene extremidades de color azul. Ahora, cuando la puntuación es mayor a 2 o de 2, tenemos una frecuencia cardíaca mayor a 100, una respiración fuerte, un reflejo presente, o sea, el niño llora, tiene un llanto fuerte, tiene tos, puede estornudar, y el tono muscular está presente, está activo, y el niño tiene un color rosado. Ese es el test de Apgar, ¿sí? Obviamente lo vamos a ir viendo un poco mejor en la clase de vitalidad del recién nacido, para que ustedes también sepan. De hecho, en la historia clínica perinatal, cuando nosotros tenemos en la historia clínica perinatal, tenemos que saber cuál es la puntuación y les voy a pasar la imagen cuando esté un poquito mejor la plataforma sobre lo que es la historia clínica perinatal y la historia clínica pediátrica. Aquí ha levantado la mano Sara. No, doctora, disculpe. No. Ah, ya, bien. ¿Alguno de ustedes tiene otra pregunta? Jóvenes. Creio que não, doutora. Ya. Les voy a pasar un video, ya, un video por el WhatsApp, ya que no se los puedo compartir por aquí, por la plataforma del Zoom, ya. Así que voy a cortar un ratito el Zoom y se los voy a pasar al WhatsApp y nos conectamos después del video, que son unos 7, 8 minutos. ¿Les parece? Sim, doutora. Ya, belleza, belleza. Bien, les paso entonces.
Doctora, ¿le acabo el aula? ¿La cierro? Ela saiu já.